bienvenidos a su programa PBO Salud. Soy la licenciada Juliana Saldarriaga e iniciamos una nueva semana, por supuesto también con una variedad de temas para seguir manteniendo y educando sobre temas de salud en casa. Vamos a empezar el día de hoy conversando sobre el cólera, ya que la OMS advirtió el aumento de casos a nivel mundial. Por eso vamos a conversar con el doctor Héctor Velarde. Él es especialista en gastroenterología de la clínica Ricardo Palma. También vamos a hablar sobre la osteoporosis. Este es un tema que aqueja a muchísimas personas, sobre todo a mujeres. Así que vamos a conversar con la especialista, la médico del programa Dr. Lic Municipalidad de San Borja, la doctora Susana Casa Peralta. Vamos a ver qué tanto sabemos sobre esta enfermedad de la mano de la especialista. Y luego hablaremos sobre un tema de odontología. Mal estado de los dientes puede generar problemas cardíacos. ¿Usted conocía esta relación? De que si no tenemos un adecuado higiene, no tenemos los dientes como se deben, podría dañar nuestro corazón. Toda esta información nos la va a proporcionar el especialista, el director de la clínica Multident, el doctor Jesús Ochoa. Y por último, en nuestro bloque de psicología vamos a hablar de los hijos y la nueva pareja. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuál es el momento adecuado para poder presentar a los hijos a la nueva pareja? Eso lo vamos a conversar y discutir con el especialista, el licenciado Eduardo Lee. Él es psicoterapeuta contextual. Antes de poder empezar el primer tema, que vamos a hablar del cólera, vamos a escuchar un poquito más en el siguiente informe elaborado por nuestra compañera Olenka Chirinos. Adelante, por favor. La Organización Mundial de la Salud alertó que se están produciendo alrededor del mundo muchos brotes de cólera, una enfermedad que tiene relación directa con la pobreza y que puede matar a alguien en cuestión de horas si no es tratada rápidamente. En los primeros 9 meses del año, 26 países han reportado a la organización brotes de cólera, un aumento considerable si se considera que entre el 2017 y 2021 menos de 20 países registraron situaciones similares en un año entero. El cólera es una enfermedad bacteriana que por lo general se propaga a través del agua contaminada. El cólera provoca diarrea intensa y deshidratación. Si no se trata, el cólera puede ser mortal en cuestión de horas, incluso en personas previamente sanas. ¿Quieres saber más acerca del cólera? Quédese en PBO Salud. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe. Como les estaba diciendo, pueden hacer sus consultas y comentarios a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961, 771-2961 para poder dejar cualquier inquietud que tengan relacionado al tema que vamos a tratar, que es el cólera. Esto debido a que la OMS ha advertido el aumento de casos a nivel mundial. Por eso debemos conocer de qué se trata esta enfermedad y le damos la bienvenida al especialista en gastroenterología de la clínica Ricardo Palma, el doctor Héctor Velarde. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias de tener la oportunidad de conversar con un tema que históricamente demolió, afectó mucho y fue parte de la historia del país, como el cólera, como enfermedad y como riesgo. Claro, doctor, porque quizás muchos piensan de que ya el cólera no existía, ya es algo que no pasaba, pero según lo que nos indica la OMS, por el contrario, se están aumentando cada vez más los casos. Sí, definitivamente. Puede ser que a lo largo de la historia, en los diferentes países, porque el cólera es endémico en muchas realidades, en Bangladesh, en Siria, en la India, en algunos países de Asia, en el norte de África y parte del oeste de África, también. Ha habido siempre están esos riesgos
de Claro. brotes, de brotes. Entonces hay que por eso es conocer más de cómo podemos prevenir, ¿no? Cómo se da esta enfermedad para tener en cuenta todo ello y tomar las medidas más pertinentes. Así que ya saben que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Pueden escucharnos también, estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Estamos conversando con el especialista en gastroenterología de la Clínica Ricardo Palma, el doctor Héctor Velarde, para conocer más al detalle sobre el cólera. ¿Qué se trata el cólera y por qué ahora nuevamente está sonando más? ¿Por qué la OMS está que nos alerta de esta enfermedad? ¿Qué medidas hay que ir tomando, ¿no? Eso vamos a tener en cuenta y estamos por ello conversando con el especialista, con el doctor Héctor Velarde. Doctor, ¿en qué consiste o uno cómo puede sospechar que tiene el cólera? Bueno, definitivamente es una enfermedad que causa una diarrea enorme, una diarrea acuosa, una diarrea líquida, como lavado de arroz, decíamos en su momento, bastante profusa, y múltiples evacuaciones, aproximadamente entre 10 y 20 evacuaciones por día, cada una con un volumen importante de agua, y que genera una susceptibilidad muy grande a la deshidratación. El paciente se deshidrata muy rápidamente cuando está en un estatus de cólera, ¿no? De hecho, es una enfermedad que no se acompaña de fiebre y donde la deshidratación es la causa más común. Evidentemente, las síntomas asociados a deshidratación, como cólicos y calambres por la pérdida de sales, afectan significativamente al paciente. Esto se da, ¿por qué uno contrae el cólera, doctor? Es porque mucho escuchábamos, ¿no?, el tema de lavarse las manos, la higiene de los alimentos, qué cosas no hay que conocer que pueden desencadenar en que las personas se contagien o que les dé el cólera. Ya sabemos entonces que las diarreas es algo frecuente o es algo característico como una sintomatología que se puede presentar en esta enfermedad, una diarrea constante, una diarrea que lo llaman, dice que se asemeja al agua en la que se ha enjuagado el arroz. Entonces, esto es algo característico como para poder sospechar de que la persona puede estar padeciendo de esta enfermedad. Pero también lo que es importante, bueno, sabemos que el cólera es una enfermedad bacteriana, ¿no?, que se puede propagar constantemente o principalmente por el agua contaminada. Por eso es importante tener la higiene adecuada, que ya lo hemos estado teniendo, ya hemos estado un poquito más con este ritmo, así que es importante mantenerlo. Doctor, la contaminación, el contagio, ¿solamente es por el agua contaminada? ¿De otra forma también las personas se pueden contagiar? Sí, así es. Suele ser a través del agua contaminada con la bacteria del Vibrio cólera, definitivamente, el cual produce una toxina que genera una diarrea bastante profusa. Pero no solamente tenemos el agua contaminada. Durante la pandemia del cólera que sufrimos el año 91, en la que hubo aproximadamente 3.000 muertos, nos dimos con la sorpresa de que había muchas características que tenían que ver con la manipulación de alimentos, la falta de lavado de manos, el uso de utensilios y menaje de comida, el famoso trapo que usan las madres de familia para limpiar la mesa, para limpiar los platos, para secar, que usan en las cevicherías o en las cocinas de los restaurantes, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces hay que desinfectar todo esto. Por eso esos trapos deberían ser desechables, ¿no? Que estén un tiempo solamente. A veces las mamis antes tenían un trapo preferido, que lo lavaban, lo enjuagaban, y esto era un factor de contaminación constante. Doctor, tenemos una Sí, díganos. Fueron muchas cosas que observamos a lo largo de cómo se desarrollaba la epidemia de cólera en el Perú. Cada país tiene su propia realidad. En el Perú el uso del trapo que usan en la cocina suele ser algo bastante común en nuestros restaurantes, en los hogares, y muchas veces lo utilizan durante días o días. Basta que se contamine una vez al reutilizarlo con otro utensilio, con el resto del menaje, el resto de cubiertos, los cuchillos, las cucharas, etcétera. Yo termino recontaminando el resto de los implementos que se utilizan en la cocina. Así es, hay que por ello tener bastante cuidado con eso. Doctor, tenemos una llamada de Priscila desde Comas. Muy buenas tardes, Priscila.
Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, doctora Juliana? Quisiera hacerle una consulta. Más o menos, ¿cuánto tarda un enfermo de cólera en recuperarse? Un tiempo promedio. Muchísimas gracias por su respuesta. Gracias por la consulta. Lo más importante cuando alguien está afecto de cólera, más importante que neutralizar la bacteria o el antibiótico, lo más importante es no caer en deshidratación. Entonces, lo más importante es mantenerse hidratado. Para eso, las sales de rehidratación oral nos ayudan bastante. La panetela de arroz, que es un suero oral casero, nos ayuda muchísimo. El caldito de arroz de las abuelas también. Y definitivamente esto tenemos que tratar de mantener el estatus de hidratación durante los días que dure la diarrea y hasta 1 o 2 días después. Entonces, ahí el cuadro puede durar entre 2 días hasta 5 días, por ejemplo, casos extremos al borde de la semana. ¿Cuánto nos toma en recuperarnos? Probablemente dentro de la primera semana nos vamos a recuperar de la exposición, del inicio del cuadro de cólera, ¿no? Los 2-3 primeros días suelen ser los más intensos, los más agobiantes para nuestros pacientes. Exacto, entonces debemos de tener por eso una vigilancia constante de nuestros pacientes o nuestros familiares y proporcionarle la hidratación necesaria para poder aminorar las secuelas propias de la diarrea, ¿no? Como parte de la enfermedad del cólera. Doctor, tenemos otra llamada de Jorge desde Los Olivos. Muy buenas tardes, Jorge. Doctor, muy buenas tardes. Quisiera saber si el cólera siempre se manifiesta con vómito y diarrea. Perfecto, ahí tenemos su consulta. En la mayoría de los casos, yo les podría decir en el 99% de los casos, sí, definitivamente la diarrea es el síntoma más importante de cólera. Los vómitos, los calambres, y se asocian los calambres, el dolor abdominal, se asocian al cuadro, a la severa deshidratación que presenta el paciente muy rápidamente. Una vez que está deshidratado pueden sumarse otros síntomas. Trastorno del sensorio, es decir, el paciente puede caer en inconsciencia, letargo, astenia, desgano, que definitivamente limitan la capacidad de ingerir líquidos y lo que afecta a nuestro paciente. Los pacientes adultos mayores son los más expuestos, usualmente los ancianos, los niños se hidratan muy rápidamente. Hay que tener mucho cuidado con estos y en cuanto observemos que hay signos ya de que el paciente no tolera la vía oral, inmediatamente acudir a emergencia. No se han reportado casos en este momento, pero en general, para todas las enfermedades intestinales que se caracterizan por diarrea, en cuanto aparecen los vómitos y vemos que nuestro paciente presenta signos de deshidratación, tenemos que acudir a la emergencia para rehidratar. Exacto, no hay que esperar, ¿no? Esto es importante porque si no puede ser más complejo. Ya saben que estamos hablando del cólera, así que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Pueden escucharnos también en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, o llamando directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Estamos conversando con el especialista en gastroenterología de la Clínica Ricardo Palma, el doctor Héctor Velarde, sobre el cólera, que nos está proporcionando toda la información necesaria para poder conocer. Tenemos otra llamada, doctor, de Cristian desde Jesús María. Muy buenas tardes, Cristian. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi consulta es si necesitamos un sistema de salud con un nivel alto de complejidad para tratar el cólera, por favor. Muchas gracias y que tenga buen día. Gracias. El cólera es una enfermedad en la cual tenemos que abarcarla desde los primeros, se comienza a manejar desde los primeros niveles de atención. La atención primaria es importante y dentro de la parte de la atención primaria lo importante son las medidas preventivas. El lavado de manos, en la manipulación adecuada del agua, el hervir el agua, manipulación del menaje de la cocina y la desinfección correcta de hortalizas, lo que crece al ras de la tierra, verduras y algunas frutas que crecen al ras de la tierra. La desinfección de hortalizas y verduras, bueno, tenemos que tomar en cuenta que el IVA no es la que fue en algún momento, no se riega ya necesariamente con el agua procedente de
los efluentes del río que habían antes en Lima, ahora hay reaprovechamiento de aguas residuales, lo que nos obliga a desinfectar hortalizas, desinfectar frutas, desinfectar verduras. Podemos utilizar las recomendaciones de 3 gotas por litro cuando se sumergen por unos 20 o 30 minutos, o las soluciones desinfectantes para hortalizas que las podemos encontrar en cualquier centro comercial de acuerdo a la preparación de acuerdo a la dilución del fabricante. Sumergirlas 10 minutos y luego enjuagarlas con agua corriente. Pero hay que recordar que es el primer nivel de atención donde se manejan la mayoría de los casos de cólera. La otra medida importante, paciente que inicia diarrea, tiene que tener una adecuada hidratación. En cuanto nuestro paciente comienza con diarrea, tengo que comenzar inmediatamente con el suero oral, tengo que comenzar a rehidratarlo. Y esto es una norma no solo para el cólera, sino para todas las enfermedades diarreicas agudas. Pronto viene el verano y los casos de deshidratación en niños, en ancianos o en la población vulnerable se ven día a día. Es importante una hidratación adecuada y precoz. Exacto. Doctor, y también el cólera, digamos, se ve más en que da a niños o a personas adultas. ¿Dónde se ve que hay un mayor contagio? El contagio suele verse mucho más en personas adultas, pero ellos también terminan siendo el vehículo para la transmisión dentro del hogar, o en el caso de los niños o los adultos mayores que están sometidos al cuidado de las personas de a pie, que salimos, que nos disponemos, que comemos muchas veces fuera de la casa, que no nos damos el tiempo de lavarnos las manos antes de comer. A veces sí lo hacemos en casa, a veces no necesariamente lo hacemos fuera de casa. Exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, esta pandemia que se está yendo, lo que es que se está controlando ya lo que es la pandemia del COVID-19, creo que nos ha servido también para enseñarnos, ¿no? La importancia del lavado de manos, de la desinfección. Ahí creo que hemos sido un poquito más estrictos y esto, aparte, no solamente por el COVID nos protege, sino nos protege por un montón de otras enfermedades, como por ejemplo el cólera. Así es, el lavado de manos es algo que no se puede perder. El Perú, históricamente, desde la epidemia de cólera, es un país con cultura de lavado de manos. Y esa característica que tenemos todos nosotros es algo que no se puede perder. Igual para el cuidado de utensilios en cocina, igual ahora, en las circunstancias en las que estamos, para la desinfección de hortalizas, legumbres, frutas, verduras. Así es, tenemos otra llamada, doctor, de Rosy, desde Villa María. Muy buenas tardes, Rosy. Doctor, buenas tardes. Con respecto a esta enfermedad, ¿se recomiendan las vacunas para el control del cólera? ¿Hay alguna? Perfecto. Comercialmente tenemos 3 vacunas para el manejo de cólera. En este momento no son parte del Plan Nacional de Vacunación, no estamos en características de pandemia. Corresponderá en su momento el manejo de las vacunas. Existen sí algunas vacunas para el manejo de cólera, pero la recomendación más importante sigue siendo la prevención. O sea, no solamente estoy hablando de cólera, pero tenemos otras enfermedades diarreicas agudas. Entramos al mundo de la salmonelosis, encontramos rotavirus, enterovirus, encontramos shigella, enfermedades producidas por toxinas. Entonces, el lavado de manos tiene que ser algo universal. Y el lavado de desinfección de hortalizas también. No solo se trata del cólera, se trata de todas las enfermedades diarreicas agudas en su conjunto. Una estrategia familiar y personal para la prevención de todas ellas. Así es, entonces todas las medidas deberían en realidad implementarse en todas las casas, ¿no? El adecuado manejo y manipulación de los alimentos, la desinfección de el tener también el agua, a veces en algunas familias almacenan el agua, ¿no? Y obviamente esto también puede ser un factor para que a la larga pueda generar un daño, ¿no? Entonces tener también todo un tiempo desinfectando bien todos los envases donde van a utilizarlos. Es importante el agua hervida y el reservorio donde yo voy a utilizar para servir el agua dentro de la mesa. Tiene que ser un reservorio limpio. Exacto. Una jarra limpia, una taza limpia. Claro, claro que sí, son medidas en realidad que no es algo muy complicado, solamente hay que generar el hábito y de esta manera vamos a prevenir esta como otro tipo de enfermedades. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde hablándonos más del cólera, de que
de cómo podemos prevenirnos, ¿no? Y cómo también darnos cuenta de que la persona puede estar padeciendo de esta enfermedad. ¿Podría, por favor, usted recordar a todos nuestros radioyentes cómo pueden ubicarlo ante cualquier duda? Cualquier duda, estoy en la clínica Ricardo Palma, pueden concertar al 224-0971. En la clínica también contamos con un servicio de emergencia importante, bien organizado, el cual puede ayudar para los casos de enfermedad diarreica aguda en nuestros pacientes que han perdido que se encuentran en intolerancia oral, es decir, pacientes que ya comienzan a perder por la deshidratación la capacidad de ingerir líquido o que se encuentran con náuseas y vómitos. Perfecto, doctor. Nuevamente muy agradecido por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Y también, amigos, no se olviden de nuestro auspiciador Irudoid, formulación desarrollada en Alemania, tiene acción directa sobre los hematomas y el proceso de la inflamación, actuando eficazmente hasta en la capa más profunda de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación.